Bueno, son dos las noticias que en este momento interesan mayormente a los venezolanos. Uno es de una noticia internacional, como es lo que está pasando con el Alex Saab, y el otro es y es una noticia más bien local y que interesa a mucho menos gente, evidentemente, es lo que está sucediendo en Acción Democrática. Pero aprovechando eso, y como tú fuiste militante de un partido, y ese partido fue Acción Democrática, ya nos has dicho en otro programa que te metes en Acción Democrática, que es tu primer interés, por algo familiar, como la mayoría de los venezolanos que yo he entrevistado, que le preguntaba, bueno, ¿por qué tú estás en este partido, en COPEI o en Acción Democrática? O creo que ya existía el MAS. Y bueno, porque mis padres eran adecos o copellanos o comunistas en el caso del MAS. Aunque en el caso de AD y de el MAS, todos tienen un mismo origen del Partido Comunista. ¿Ok? Pero en el caso tuyo, personal, ¿qué significó para ti estar en un partido político en esa época en que los partidos eran tan importantes y en casi todo el mundo habían dos principales y más nada? Bueno, mira, bueno, saludos, Julio. Fíjate una cosa. Yo recuerdo que yo empiezo a militar en Acción Democrática a los 17 años. Eso fue del año 98, o sea que tampoco fue tan atrás. Los partidos ya no eran lo que fueron, sino que estaban en la fase de sus últimos desertores. Ya estaba Chávez por ahí con la guadaña afilada. Y ya estaban los partidos en una fase propia de autodestrucción, que estamos viendo, por cierto, ahorita de forma bastante acelerada. Ya desapareció por completo COPEI, y Acción Democrática va por ese camino también. Pero perdona que te interrumpa. Si ya estaban en decadencia, y vamos a hablar concretamente de AD, ¿por qué tú, un muchacho de 17 años que realmente tenía aspiraciones de cambiar tu entorno y el país, por qué escogiste entonces un partido? Para empezar, porque venía la primera vez que yo votaba, que era en el año 98. Yo estaba muy metido en el tema político, en discusiones, ya estaba en la universidad, era un tema que me gustaba, revisar el tema político, me interesaba conversar sobre el asunto, y ya tenía una preferencia electoral para aquel momento, que era lo que yo pensaba iba a ser la segunda candidatura de Claudio Fermín en Acción Democrática. Yo no, por supuesto, yo no estaba al tanto de saber quién era Claudio Fermín posterior, y tardé bastante en darme cuenta, debo confesarlo. Y tampoco sabía cuáles eran las normas internas no escritas de Acción Democrática, que a la larga iban a impedir que Claudio Fermín fuese candidato otra vez. Al final, yo termino en la candidatura de Claudio Fermín, pero fuera de AD. Y estuve en esa campaña completa, estuve cuidando votos en esas elecciones, las del 8 de noviembre, que fueron las parlamentarias y las de gobernadoras, y para el 6 de diciembre, en las elecciones presidenciales, Claudio Fermín se había retirado, y yo decidí votar por la candidatura de Miguel Rodríguez. Eso fue lo que yo hice. Yo luego me retiro del activismo político y me dediqué absolutamente a estudiar en la universidad. Ya yo regreso al activismo como tal en el año 2002, obviamente, que creo que fue el año en que todo el mundo se involucró en la política, y lo en 2002, en el año 2003 empezaron estas cosas de los firmazos, de la recolección de firmas para buscar referendos consultivos, revocatorios y todo eso, y allí fue donde yo regresé al activismo político. Y era una cosa que lo que yo pensaba en el año 98, a los 17 años, cuando quise meterme en un partido, era que yo sentía que sí, que uno tenía que participar políticamente. Y te digo algo, yo era una rara avis, una cosa rarísima en mi generación en aquel momento. Creo que la única persona en mi salón de clase en una carrera como estudios internacionales, donde la gente es normalmente bien proclive a participar políticamente, creo que el único que militaba en un partido allí era yo. Y el único que hizo campaña allí, que yo recuerdo, era yo. La gente no, eso no era algo que, la cuestión de ver al partidismo y a la política como una cosa lejana y sucia y que en la que yo no me quiero meter, era mayoría en aquel tiempo. Ni siquiera había un movimiento estudiantil respetable, sino que estaba ya el movimiento estudiantil también metido en esa dinámica de los estudiantes eternos,
del partidismo, de los vividores de los beneficios estudiantiles, de los quemacauchos y de los encapuchados. Y yo no quería hacer nada de eso. Entonces ya yo sí siento que, al igual que muchísima gente, cuando decidí militar en un partido lo hice por convicción, y cuando decidí irme también. Ahora, ¿tú te inscribiste en Acción Democrática? Sí, claro, con carnet. Ok, ¿por qué? Yo me inscribo en Acción Democrática. En principio sí había una cuestión familiar. En mi casa eran adecos. Pero además de eso, yo leyendo e investigando, porque quería saber qué pensaban. Ya va. Creo recordar que me dijiste que eran en principio adecos, pero después se fueron Sí, claro. en una de las divisiones de Acción Democrática con la gente de izquierda. No, al revés. Mi papá era sindicalista independiente de izquierda, y cuando vinieron las olas de despidos durante el gobierno de Luis Herrera Campins, él terminó apoyando a Lucinchi como buena parte de esos dirigentes. Ok, entonces queda la pregunta en el aire. Si ya estaba mal visto por buena parte de la población los partidos políticos, con razón o sin ella, pero estaba mal visto, estaba la antipolítica, según los que creen en la política y en los partidos. ¿Por qué tú, joven, que no estabas de acuerdo con las cosas que sucedían y que denunciaban en esa época que sucedían en los partidos, te inscribes en un partido concreto, en este caso en AD? Fundamentalmente porque en el año 98 a mí particularmente me daba mucho miedo lo que representaba Chávez. Yo sentía que eso era algo que no... yo me creía el cuento desde el principio. O sea, yo sentía que eso no iba a ir por buen camino. Y me chocaba el discurso, de fondo, basado fundamentalmente en el resentimiento, y además de eso me hacía muchísimo ruido que hubiese una serie de consignas basadas en lo popular, en una representación de lo popular, donde yo, que era un joven de clase media baja que vivía en un barrio y que se había graduado de bachiller en un liceo público y había entrado en una universidad pública donde estudiaba gratuitamente, no podía creerme el batiburrillo del resentimiento y de los pobres excluidos y todo aquello, cuando en realidad, si bien había un sistema que tenía graves problemas, dentro de esos graves problemas había una democracia perfectible. Y yo no creía en esa visión apocalíptica que el chavismo estaba manejando en ese tiempo, y aparte de eso que me parecía sinceramente sumamente pavosa. Además ya yo estaba en la universidad y había en la Universidad Central. Entonces había una situación que había gente en la Universidad Central a la que uno veía con desprecio, porque no estudiaban, porque eran profesores piratas, porque eran profesores de cafetín, que no le cumplían a sus alumnos todo aquello. Y toda esa chusma académica se montó en el chavismo. Entonces uno veía lo que estaban pregonando y veían lo que estaban sumados a eso, y uno decía, esto no combina. Yo creo que eso de alguna manera uno sintió que uno tenía que participar. Yo sentí que yo tenía que participar, y participar donde yo me sintiera cómodo. Y me sentía cómodo en aquel momento en el ala ADECA, que luego se degrega todo aquello, y que terminó regresando luego unos años después. ¿Y cuál fue la gota que rebosó el vaso, que descubres que esa chusma que despreciabas no era muy diferente a la chusma que fuiste descubriendo dentro de Acción Democrática, hasta el punto de que, a pesar de haber trabajado, ¿no?, y haber arriesgado muchas cosas y mucho tiempo, ¿no?, te vas de ese partido porque consideras que no hay futuro allí, que no lo puedes arreglar? En el año 2013 fue el desenlace, pero yo me doy cuenta del vacío con una experiencia personal en el año 2010, porque en el año 2010 ya yo a mí me elevan como miembro del Comité Ejecutivo Seccional de AD en Vargas. O sea, ya tenía otras responsabilidades. Y recuerdo que fui seleccionado para asistir, becado por el PSOE español, a un curso de formación política en la Fundación Ideas de este partido aquí en Madrid. Y cuando yo fui a ese curso, tuve la oportunidad de vivir dos cosas maravillosas. Uno, de conocer activistas políticos de Acción Democrática de todo el país, muy buenos, unos jóvenes
muy buenos activistas y muy buenas personas también. Y número dos, conocer lo que se estaba haciendo o lo que se estaba viendo como la socialdemocracia en el mundo y principalmente en España. Y empecé a darme cuenta que eso no combinaba con lo que yo pensaba. Para empezar, porque había un gran desfase entre lo que estaban diciendo en ese curso y lo que estaba haciendo Zapatero, que era el jefe de gobierno en ese momento. O sea, no combinaba lo que estaban diciendo allí y lo que estaba haciendo Zapatero. Y número dos, porque sentía que estábamos sinceramente desfasados. Que el discurso estaba agotado. O sea, la socialdemocracia se agotó por completo. No ha sido capaz de salir de los viejos paradigmas que planteaba. Y yo sinceramente sentía que esa cuestión de el campesino, del obrero y el empoderamiento de la mujer, entonces esa cantidad de vainas no estaban hablándole a la nueva ciudadanía. Y sentí, y allí empecé un proceso de reflexión donde yo me di cuenta de que estaba pasando lo mismo en todos los partidos socialdemócratas y empecé a dejar de sentirme socialdemócrata, empecé a dejar de sentirme de izquierda. O sea, me di cuenta de que uno no puede, de que yo particularmente no hablo por los demás, de que eso de ser de izquierda o ser de derecha o ser de centroizquierda, eso es algo que no responde a términos absolutos. Porque yo a veces, uno siente, y yo creo, y lo creo sinceramente, que una persona está a la izquierda de algo, con respecto a algo. Y una persona puede estar a la izquierda con respecto a los derechos laborales y a la derecha con respecto a los derechos a la propiedad. Y eso, de alguna manera, empezó cuando a ti te encajonan y te dicen, no, mire, usted tiene que creer en que la propiedad tiene que ser comunitaria, usted tiene que creer en que el petróleo es de todos y eso no se puede privatizar, usted tiene que creer en la reforma agraria y todas esas cosas de cajón. Ya allí entonces empieza un divorcio uno personal en lo que uno anda haciendo algo, en lo que no cree, y yo me sinceré. Ok, eso que acabas de decir me recuerda cuando a mí me preguntaban de política, yo le decía que dónde estaba emplazado, con quién, y yo dije, mira, yo estoy a la izquierda de Pinochet y a la derecha, ¿no? No decía de Pinochet. Sí, yo estoy a la izquierda de Pinochet y a la derecha de Fidel Castro. Pero no estoy en ningún partido político, ni estoy ni a favor ni en contra de ningún partido político. Ese no es mi negocio. Punto. Esa última parte del negocio era ya como para insultar a la persona que me lo estaba diciendo. Pero una cosa, hoy en día, ahora, yo pienso que la mayoría o buena parte de la gente que está metido en pequeños partidos, que tienen un objetivo, uno de defensa de la naturaleza, otro de defensa de las minorías, lo que sea, piensan lo que tú y descubrieron lo que tú descubriste de los grandes partidos que ahora están en una grave crisis y que no parecen estar saliendo de esa crisis o saber cómo responder a esa crisis. Hoy en día, ¿en qué partido te inscribirías? No me inscribiría en ninguno porque no hay ningún partido que responda a las ideas que, para empezar, lo que hoy se considera, eso que llamábamos antes los partidos de masas y los partidos policlasistas, ese tipo de estructura no combinan con la actual, con la sociedad occidental actual. Lo que está ocurriendo con los partidos, que para llamarlo de alguna manera serían partidos como sectorizados o segmentados, es algo bastante parecido a lo que pasó con los medios de comunicación en determinado momento. Que ya no hay aquellos grandes medios con una programación general, sino que hay medios segmentados. Entonces está MTV, está Animal Planet, y el que quiere ver animalitos ve Animal Planet, y el que quiere ver música ve MTV. En el caso de los partidos, yo creo que los partidos deberían avanzar hacia eso, y en alguna medida lo están haciendo. El que siente una preocupación por el tema ambiental, que tenga un partido que defienda el tema ambiental. Aquí en Europa hay inclusive partidos que defienden el derecho a la gente de acceder a contenido pirata, el partido pirata. O sea, que a mí no me estén cobrando por descargar películas, ese tipo de cosas. Hay un partido para eso.
Minoritario, pero lo hay. Partidos que reivindican la cuestión regional, partidos que reivindican el indigenismo, partidos que reivindican el tema racial, el tema de la mujer, etcétera. Yo creo que se va a avanzar hacia eso, pero el asunto es si la democracia sirve para esos partidos. Porque entonces para poder tener representación, ¿verdad? En el caso de España, hay, por cierto, un partido que es un partido liberal, si no me equivoco. Ese partido tiene una militancia, tiene una dirigencia y tiene votos, pero nunca llega al umbral, que es al número de votos mínimos para poder tener representación en el Parlamento. Porque tiene que trabajar más para conseguir esos votos. Tiene que trabajar más para conseguir esos votos, pero quizá el número de personas ambientalistas o animalistas en un país no da para que tengan 10 diputados, pero sí da para que tengan uno. Y esa gente merecería ser representada. Pero quizá no les da para tener un diputado, pero sí les da para tener un concejal. Y desde allí de alguna manera ir creciendo. Yo creo que hacia allá se va a avanzar. Yo creo que por eso es que los grandes partidos, porque no es en Venezuela, es en el mundo, están teniendo los problemas que tienen. Inclusive, fíjate cómo en los Estados Unidos el sistema de partidos es de la forma en que es, porque los Estados Unidos tiene, para empezar, el tamaño que tiene, territorial, y los cambios que hay entre cada uno de los estados. Tú te buscas un republicano de Massachusetts, y ese republicano de Massachusetts está a la derecha de un republicano de Texas, a la izquierda de un republicano de Texas, porque en Texas, en la forma de pensar del tejano, está muy alineada hacia la centro-derecha, pero un poquito más hacia la derecha. El republicano en Texas es un republicano asociado a los valores más fuertes de la derecha conservadora. Pero si tú buscas a un republicano en California, o te lo buscas en Massachusetts, te vas a encontrar con un republicano un poquito más blandito y más cercano a las posiciones demócratas. Pero, y al revés también, el demócrata de Texas es un demócrata que no es tan a la izquierda como va a ser el de California. Ok, pero así todos están en crisis en Estados Unidos y ese es uno de los éxitos de Trump, que se enfrentó a los dos grandes partidos tradicionales, ahí evidentemente al mismísimo partido republicano, que luego por la forma de selección de su candidato ganó él por encima de todos los demás, ¿no? Y los republicanos que no estaban de acuerdo con lo que él decía, pues tuvieron que aceptarlo porque la mayoría votó por él. Pero olvidémonos eso. Una última pregunta antes de entrar con lo de Saab y antes de entrar con lo que está pasando en Acción Democrática. ¿Qué crees tú que va a pasar con los partidos? ¿No podría pasar exactamente lo que estás hablando del Partido Republicano y el Partido Demócrata, que en un partido haya diferentes grupos que defiendan y que tengan voz y voto, ¿no?, en las decisiones del partido general? Es decir, yo estoy en Acción Democrática o como se llama el partido o en COPEI, pero porque no siento que Acción Democrática, si estoy en COPEI, está como a la izquierda y yo soy centrista o de derecha o de centro derecha. Pero a mí lo que me interesa, hay que defender el medio ambiente porque vamos a acabar con la vida de los seres humanos en cuestión de décadas. Entonces, dentro del partido donde yo estoy, voy a formar mi grupo y el que presida ese grupo libremente elegido va a estar en las reuniones más importantes y decisivas de las tomas del partido donde yo estoy. Eso no sería una salida para que haya dos grandes partidos. Y por otro lado, y por último, ¿cuál es la diferencia o las coincidencias de estar en AD o como de estar en un club, en el Club Monteclaro, o estar en una congregación religiosa? Mira, yo creo que en principio para empezar tiene que haber democracia, por lo menos en el caso de Venezuela. Pero a nivel mundial, para que los partidos funcionen y superen los problemas que hoy en día tienen, deben superar a través de más democracia las contradicciones internas en cuanto a programas. Por ejemplo, aquí en Alemania, el Partido Socialdemócrata Alemán, que tiene los mismos problemas que tienen
todos los partidos socialdemócratas en el mundo. Es una cosa impresionante. Cuando lo revisas es lo mismo. La socialdemocracia está agotada, como está agotada la democracia cristiana. En la emergencia del liberalismo, que se detuvo un poco por estas fuerzas disgregadoras de Europa, por estos grupos, qué sé yo, que asumen unos discursos estridentes con el solo, como buscando el rating, que en este caso es el electorado, detuvo un poco el crecimiento de estos partidos liberales. Y los partidos ambientalistas, que se supone se iban a poner de moda con la emergencia de esta niña Greta y las preocupaciones de la juventud por todo lo demás, bueno, ahora hay que ver cómo les va con lo que hemos vivido este año y el tema de la pandemia, porque ya los tierraplanistas y los enemigos de las vacunas y los veganos gluten free tienen un grave problema ahora para imponer sus puntos de vista cuando hemos vivido lo que hemos vivido. ¿Qué es lo que debería terminar ocurriendo? Que número uno, que los partidos se pongan en sintonía con su gente. Número dos, que muchísimos partidos van a tener que dejar de ser partidos de masas para convertirse en partidos de tendencias, donde haya una tendencia interna, qué sé yo, como pasa en el Partido Republicano. El Partido Republicano tiene una tendencia interna de evangélicos y tiene una tendencia interna de partidarios de las armas, de la libertad para portar armas. Y así, de esa misma manera, podrían irse estructurando. Lo que pasa es que cada país tiene sus propias particularidades. El caso, por ejemplo, de la federalización de los partidos. Y además de eso, de la participación de la gente en sus distintos niveles. Porque muchísima gente, cuando le toca votar en los países donde hay democracia, cuando vota por el alcalde, vota por el que conoce, no por el partido. Y el que vota a la gobernación normalmente vota porque conoce al que es candidato, bien sea porque viene de la política nacional o porque viene de ser alcalde y lo hizo bien. Y el que va a votar a presidente normalmente sí vota por un partido. Pero el asunto está en que los partidos logren alimentarse de los liderazgos locales para a largo plazo poder esos liderazgos locales llevarlos a nivel nacional. Es un trabajo muy arduo. Eso es una cosa de años. Quizá ya está ocurriendo. Y eso es importante. Como ser humano, ¿por qué crees que la gente necesita congregarse? ¿Y cuál sería la diferencia y la coincidencia entre estar en un partido político, estar en un club, un teclado o el club contra el club, qué sé yo, y estar en una congregación religiosa? Se parece más a una congregación religiosa a veces por el tema de la defensa de dogmas de fe. Tú tienes que defender un catecismo. Eso lo saben. De hecho, eso Ángela Sago, en una conversación que tuve con ella, lo decía, que para ella no había diferencia entre ser una ferviente católica que creía en esa iglesia popular que ayudaba a los pobres y lo que era el comunismo en la época en la que ella se enroló. Porque en efecto el catecismo de la ayuda al pobre, de tenderle la mano y de todo ese tipo de cosas, en alguna manera tenía un asiento allí. Como podía tenerlo también la democracia cristiana, como podía tenerlo también, o podría verlo alguien también en cualquier otro partido. Pero es la defensa de un catecismo, es la defensa de un dogma, es la defensa de una visión de la vida. Y eso, de alguna manera, tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala. Porque como te basas en un catecismo, donde lo único que te termina sustentando a veces es la fe, es lo que tú crees, muchas veces esas posiciones terminan convirtiéndose a su vez en un club donde la gente se enrola porque siente que ser de determinado partido es cool. Oye, yo quiero estar en este partido porque me gustan los colores. O yo quiero estar en este partido porque me gusta fulano. Y mucha gente en realidad milita en los partidos así. Porque es un buen negocio, como una vez me dijeron a mí. O porque es un buen negocio, o porque ese es el partido de mi familia. O porque ese es el partido que me ayudó. ¿Y por qué tardan tanto la gente, si es que lo descubre, en darse cuenta que en líneas generales, no sé si en todo, no lo sé, una cosa es lo que dicen, ya sea el partido donde estoy, o el club donde estoy, o la congregación donde estoy? Que no importa el pasado, y vamos a hacer algo tan delicado, no importa que haya habido papas degenerados y asesinos, ¿okay? Pero son mis papas. Exacto.
No importa que sean ladrones esos dirigentes o algunos de esos dirigentes del partido donde yo estoy, pero son mis dirigentes. Así es. ¿Ok? ¿Cuándo tarda la persona en salir de ese estado y decir, pero a mí me engañaron? Que creo que fue lo que te pasó a ti. Pero son dos preguntas diferentes. Contéstame la primera y después la segunda. Mira, yo creo que uno se tarda en darse cuenta de el nido de bandoleros en el que uno se metió. Porque hay razones que uno siente que son superiores. Y muchas veces, al ver esas razones superiores como las más importantes y creer que no están vinculadas con las razones subalternas, uno aguanta. ¿A qué me refiero? Bueno, que uno dice, no, en la razón superior en Venezuela partidistamente, ¿cuál es? La que te dicen siempre, el enemigo es Maduro, el enemigo es el chavismo, el enemigo está enfrente. Deja de lanzar piedras para acá porque el enemigo está enfrente. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno se ciega con ese dogma. El enemigo está enfrente, el enemigo está enfrente, y se niega a ver que los que tú tienes al lado o son parte del enemigo o están jalándote para atrás cuando tú intentas ir adelante, o son los que le dicen al enemigo dónde es que tú estás para atacarte. Eso es muy difícil darse cuenta, para empezar porque somos humanos, para pensar porque uno no es adivino y porque de alguna manera uno también tiene debilidades. El que está en un partido, sobre todo en los partidos históricos, mira, al que es comunista, tú sabes lo que le debe haber costado a un comunista de verdad formado, que se leyó el manifiesto comunista, que se leyó a Marx, que se leyó las tesis de Lenin, que creyó que Stalin era lo mejor del mundo. Lo que le debe haber costado darse cuenta de la mentira. Es una cosa súper dolorosa. Hay gente que nunca supera eso. Hay gente que se da cuenta y abandona la política. Y hay gente que se da cuenta y decide, bueno, yo como me he equivocado tanto y como intenté convencer a tanta gente de esta barbaridad, ahora yo tengo que convencerlos de lo contrario, contando mi experiencia. Y de eso hay muchísimo en el comunismo. O que se van al otro extremo a militar. O se van al otro extremo a militar y lamentablemente lo hacen con el mismo fanatismo y causando mayores estragos. Porque hay gente que normalmente es fanática. Mira, hay gente que es fanática, el que es fanático en todo, es fanático religioso, político, deportivo, musical, o sea, el que no cree en otra cosa que no sea el comunismo, no cree en otra cosa que no sea la primera y no cree en otra cosa que no sea el Magallanes. Entonces una cosa... La gente, por cierto, fuimos muy amigos. Bueno, no estoy hablando mal de él. Y se peleó con él cuando estaba en vida con la gente del MAS, imagínate, con Teodoro Pekov de frente, cómo será con esta gente que evidentemente no tiene nada en común. Bueno, no, es más, murió pobre porque todo lo daba a la gente. No somos adivinos para saber cuál sería su posición, pero lo que sí sabemos es que hay muchísima gente que en medio de eso, Napoleón, en medio de sentir, oye, vale, pero yo soy adeco. Mira, cuando yo empiezo a conspirar dentro de la Acción Democrática para cambiar las cosas, para cambiar lo que yo veía, yo decía, mira, entonces uno lo hace con aquel candor, ¿verdad? Con aquella inocencia con la que un venado entra en el matadero, con aquella inocencia con la que los ñus están tomando agua en los documentales de Animal Planet mientras el caimán está esperando para comérselo. Entonces uno ya llega a plantear, ¿y con qué me encontré yo? Cuando yo planteé, mira, hay que tomar a la fuerza la casa del partido. Hay que tomar a la fuerza y obligarlos a que renuncien. Por ejemplo, o armar una junta interventora del partido en manos de la militancia, porque esto no se aguanta. ¿Qué respuestas te encontrabas tú de dirigentes históricos? Que estaban en contra de Ramos Alú. Decían, no, un momentico. Recuerda, porque dentro de todo, recuerda que no podemos darle armas al enemigo. ¿Cómo vamos a quedar frente al país? Van a decir que los nos estamos matando. No, pero además acuérdate de algo, ese no sirve, pero él es el secretario general. Y entonces lo que hay que hacer es participar, es meterse, hay que esperar que vengan unas elecciones internas, no importa que te den golpes, quédate ahí, no importa que te escupan, hay que aguantar porque en algún momento él se va a morir, entonces cuando él se muera, tú estás ahí. Ese era el planteamiento. Y con ese planteamiento, los partidos en Venezuela, todos, sin excepción, han mantenido su línea de acción y por eso es que estamos donde estamos, Napoleón.
Porque en Acción Democrática y en COPEI y en el MAS y en URD y en todos los partidos, el mejor dirigente era el que más tiempo aguantaba, el que más humillaciones aguantaba. Entonces viene subiendo uno, no, dale una patada y lánzalo para la esquina. Y después, mira, no, oye, mira, el compañerito se quedó, mira, no se fue. No, bueno, rescátalo. Y así pasó en innumerables ocasiones, y parece que se divertían. Les daba morbo perseguir a liderazgos emergentes. Yo no veía cosas tan espantosas dentro de los partidos y decía, pero ¿por qué le hacen eso a ese compañero? O sea, ¿qué necesidad hay de humillar a un dirigente juvenil que puede ser altanero? Pero bueno, pues todos los dirigentes juveniles son altaneros, si no, no se metieran en un partido, si no se fuesen a jugar fútbol. Entonces tú veías, por ejemplo, cómo se trató y se maltrató a la generación de Antonio Ledesma, dentro de AD, a la generación de Antonio Ledesma, la generación de Claudio Fermín, la generación de Johan Peroso, la generación de Héctor Alonso. O sea, de tratarlos, no, usted tiene que aguantar. Usted no puede estar diciendo, ¿a qué decía y aguante? Que a usted no le toca todavía. Y en ese no le toca todavía, ¿verdad? Podían pasarte, voy a pasarte la vida. A muchos se les fue la vida en eso. Pero hablando de las nuevas generaciones, ¿no? Perdona que te interrumpa, porque ya llevamos media hora y estamos bien, no se preocupe. Los 3 temas. Este es su programa. Okay. Entonces, fíjate, ¿a qué nuevas generaciones apoyas tú? No importa el partido en que esté. En este momento, yo estaría dispuesto a apoyar. O sea, que no apoyas a ninguno. Discúlpame. En este momento, yo estaría dispuesto a apoyar en Venezuela a una persona, no me importa su edad, ni me importa su nombre, y voy a decir algo horrible, ni me importa su ideología, que sea capaz de entender que lo que necesita Venezuela es ser liberada y ser de una república. Que entienda que eso no lo van a hacer con pactos con esa dictadura, y que entiendan además que para lograr eso hace falta un liderazgo que no esté dispuesto a caer en la tontería de dar la vida por la patria, sino caer en lo que decía el general Patton: obligar al enemigo a que muera defendiendo su punto. Aquí se tienen que acabar estos sacrificios inútiles, esta cantidad de cosas donde se ponen a insuflarle el ánimo a unos militares jóvenes. O sea, la cantidad de militares jóvenes que hay presos, chicos, una cosa espantosa. Militares jóvenes que creyeron en el llamado de unos políticos irresponsables, muchachos que murieron en la calle con un escudo de cartón frente a unos militares con fusiles. Yo no creo que un irresponsable que sea capaz de insuflarle el ánimo a la gente para que vaya a morirse te pueda tener la confianza de nadie. Yo confío, así como sé y se puede constatar que hay unos muchachos militares presos que entraron, que son graduados de los bachilleratos de Chávez, ya con Chávez en el poder, que entraron a la academia militar chavista, que se graduaron, que estuvieron parándose firme gritando patria, socialismo, muerte, y que se le alzaron al chavismo. Si eso ocurre en la Fuerza Armada, es una señal de que todavía queda algo en esa sociedad. ¿Cuándo lo vamos a ver? No lo sé. Los partidos políticos. Lo mismo sucederá en los partidos políticos. En los nuevos y en los viejos, yo no separo. ¿Ah? ¿Qué? En los nuevos y en los viejos, yo no separo. Okay. Pero no defiendes a ninguno en especial, no crees en ninguno en especial. No. ¿Por qué? Para empezar, porque el buscar en este momento restablecer la República de Venezuela a través de la vida partidista es un error. Ahora, ¿no será, y hasta qué punto es parte del dolor que sentiste, de la molestia que sentiste, de la indignación que sentiste por lo que fuiste viviendo en Acción Democrática, especialmente supongo en los últimos meses o años, ¿no? ¿Qué te impide creer en alguien de un partido político? No, porque yo inclusive cuando salí de Acción Democrática, yo seguí votando, seguí creyendo en el voto, seguí llamando a votar. O sea que no es una cosa, no tiene que ver una cosa con la otra. En lo que yo no creo es en un combate electoralista
en contra de esta tiranía. Por lo tanto, si no hay, o si la contienda no es electoral, no son los partidos políticos las herramientas. Lo que debería haber es un vasto movimiento de resistencia, donde el que participe, no participe como pretende el G4, como hizo el G4 con el gobierno interino, donde la participación estaba basada en, no, mira, no, hay que nombrar 4 directivos, ajá, 1 para cada partido. Hay que nombrar 1 para cada partido. Hay que nombrar 40 embajadores, 10 para cada partido. Yo no creo que esa sea la herramienta. Eso no puede ocurrir. Lo que debe haber es que se depongan las banderas partidistas, que bueno, se entienda que la lucha es por la libertad de Venezuela y después de eso cada quien que coja su partido. Se me ocurren 2 personas que han hablado exactamente lo que tú estás diciendo, que son, y que tú has mencionado a uno de ellos, que es Antonio Ledesma, y otra persona que lo ha hecho es María Corina Machado. Supongo que hay más. En este momento se me ocurre eso. ¿Por qué entonces no los apoyas? Bueno, para empezar, porque yo no me siento tan importante como para decidir, para hacer público el apoyo a alguien y que eso se sienta como si fuese algo importante. Eso no, ahorita no apoyas a alguien, pero no lo quieres decir. Tienes toda la razón. No, yo te puedo decir que en este momento yo apoyo posturas. Por ejemplo, a mí me parece que el documento presentado por María Corina Machado como artículo en el diario El Mundo y en otros medios es el documento político de mayor profundidad que se ha hecho público en Venezuela en los últimos años, porque pone las cosas en su sitio, porque tiene una profundidad que va más allá de un planteamiento electoralista y además hace unas propuestas de fondo que me parece importante, porque no se queda en la táctica, sino que se enmarca en una visión estratégica. Me parece que ese documento, y se lo dije a ella personalmente, la felicité por ese documento y me parece importante. Pero yo lo que sí aprendí después de dejar la vida partidista es a no casarme con un político. Ok. ¿Qué está pasando en Acción Democrática? ¿Nos puedes resumir? Sí, están en fase de putrefacción. Están en una situación... Estás hablando por el dolor del pasado. Dime. No. Analista. Tú no eres periodista, tú no eres adeco, tú eres analista. Háblame como analista. Por supuesto, y te lo estoy diciendo. Están en una fase de putrefacción política. Y te voy a explicar por qué. Una persona apasionada, dolida y molesta con el partido, te diría que todo esto es culpa de Ramos Alú y que Ramos Alú mató a Acción Democrática. Y eso no es verdad. Acción Democrática no se murió porque Ramos Alú la haya destruido. Es que Ramos Alú llegó a secretario general porque Acción Democrática se murió. O sea, primero fue lo primero. Yo recuerdo haber tenido muchísimas conversaciones en los tiempos en los que estaba junto a otro grupo de compañeros buscando qué íbamos a hacer para tomar por la fuerza del partido, que era lo que estábamos buscando hacer. Y yo recuerdo haber tenido una conversación con un compañero que lo puedo nombrar, falleció, que es Lewis Pérez. Y yo fui a hablar con Lewis Pérez para preguntarle una serie de cosas. Y una de las cosas que le manifesté era: Lewis, pero si Henry es tan malo, si Henry es tan pérfido, si Henry es, y ustedes sabían que era todo lo que era, resulta ser que Henry entonces es más inteligente que ustedes y se quedó con el partido. ¿Por qué ustedes le dejaron el partido a él? Entonces Lewis Pérez, que era, en paz descanse, un hombre bien audaz en su respuesta, dijo: bueno, el problema era que nadie me quería a mí y ninguno de los que me quería a mí quería asumir las riendas del partido. Y entonces el único que aceptó casi a regañadientes quedarse a la cabeza del partido fue Henry, y yo no podía seguir allí. ¿Por qué ocurrió eso? La Acción Democrática que hizo el ridículo con la candidatura de Alfaro Cero en el 98 es la Acción Democrática de Rómulo Betancourt. No. Esa Acción Democrática no existía ya. Acción Democrática se depauperó cuando el proyecto planteado por los líderes fundadores se contaminó con el electoralismo rentista que hizo que se pudrieran las bases de ese partido. Acción Democrática dejó de ser un partido al final del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
A partir de ese momento ya empezó, se puede poner inclusive la fecha y los hechos por los cuales eso es así. Tengo entendido que Rómulo Betancourt no quería a Carlos Andrés Pérez como candidato. Bueno, Carlos, Rómulo Betancourt tenía mucha gente a la que no quería, ¿viste? Y una era Carlos Andrés Pérez. Lo que pasa es que Carlos Andrés Pérez tiene yo he identificado un problema con Carlos Andrés. Que quizás sea un poco difícil y quisiera buscar las palabras para decirlo. Carlos Andrés Pérez llega a presidente sobre una pila de cadáveres, no asesinados por él. Carlos Andrés Pérez es una consecuencia de la muerte de una buena cantidad de dirigentes durante la dictadura de Pérez Jiménez. Y además de eso, de la muerte política de una buena cantidad de dirigentes que se fueron en las divisiones para el MIR y para el MEP y que no lograron desarrollar su liderazgo dentro de la Acción Democrática. Yo estoy convencido que eso que dice, claro, él lo dice con una gran sorna Pedro Estrada, en la entrevista que le hace Agustín Blanco Muñoz. Pedro Estrada, en esa entrevista que está publicada en un libro que se llama Pedro Estrada habló, dice que el gobierno de Pérez Jiménez cometió un error al haber permitido que se murieran Pinto Salinas, Carnevali y Ruiz Pineda, porque si ellos no se hubiesen muerto como se murieron de muerte natural, ¿no? Porque el tipo era cínico, Betancourt no hubiese regresado a la presidencia, porque hubiese habido una dirigencia emergente que hubiese parado el regreso de Betancourt. Eso es lo que él dice. Lo que muchos podemos terminar concluyendo es que la única forma de que un hombre como Carlos Andrés Pérez, que no aparecía en el mapa para ser presidente, la única forma fue que mataran a todos los que mataron durante la dictadura y que además de eso se fueran los que se fueron en las 3 divisiones de Acción Democrática. Okay. Pero esa no era la pregunta, sino sí es la pregunta, porque lo que te estoy diciendo con todo eso más de una vez. Claro, pero lo que te estoy queriendo decir con esto es que el nivel de resentimiento que despertó la candidatura de Carlos Andrés Pérez es cierto. O sea, te estoy hablando que ya Carlos Andrés Pérez había sido castigado por haber osado aspirar antes, cuando la división, donde el candidato fue Gonzalo Barrio. Ok, ya va. Todo eso, Napoleón, constituye una situación en la que cuando tú caes en el día de hoy, si tú me preguntas a mí qué es lo que está ocurriendo en la Acción Democrática, yo te tengo que decir que ese es un muerto que camina desde hace muchísimo rato. Ok. Estamos demasiado en el pasado y ya llevamos 42 minutos. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, en este momento, ¿cómo es ese enfrentamiento del tal Bernabé con el tal Ramos Alú? ¿Por qué ese enfrentamiento? Lo que yo he logrado determinar, hablando con gente que está en ambos bandos, es que Acción Democrática mantuvo con Henry Ramos Alú un pacto con el chavismo todos estos años. Pero llega un momento que los pactos se agotan y que las condiciones cambian. ¿Por qué? Porque cuando Ramos Alú aceptó hacer el papel que ha hecho todos los años anteriores, no había sobre la cabeza del que pactara con el régimen la espada de Damocles de las sanciones de los Estados Unidos. Hoy sí existen. Cuando Acción Democrática se compromete, porque se comprometieron a participar en las elecciones, y no lo digo yo, lo que hay que revisar la cadena de declaraciones de Ramos Alú durante todo este año. Durante todo este año estuvieron hablando de que, bueno, y no vamos a participar, tenemos que participar porque nosotros somos demócratas. Ellos estaban comprometidos a eso. Y como estaban comprometidos a eso, participaron abiertamente en las negociaciones para nombrar un CNE. ¿El asunto cuál es? El asunto es que si el resto de la oposición, y principalmente con nombre y apellido, Juan Guaidó, decide que no participan en esas elecciones, Ramos Alú no puede ir solo a participar. No porque tenga pudor, no porque le dé pena, no porque le dé cosita, no, porque es que lo que ha hecho Ramos Alú con la Acción Democrática es proteger los intereses económicos de su clan familiar.
Y él no va a venir ahorita, sobre todo después que le dio la ACV, que quedó un poquito sensible con respecto al tema, porque siente que tiene un pie en la tumba. El señor no va a venir a arriesgar la vida de sus hijos, ni el patrimonio familiar con una sanción. Por eso es que termina quedándose Bernabé Gutiérrez con el partido, porque el caso de Bernabé Gutiérrez es al revés. O sea, Bernabé Gutiérrez no le tiene miedo a las sanciones de los Estados Unidos, le tiene miedo es a que le activen las decenas de expedientes que tiene abiertos en Venezuela en distintos tribunales desde que fue gobernador del estado de Amazonas, porque si se comprometió con el régimen, él no se puede escapar, él no se puede ir. Y como se va a quedar en Venezuela, tiene que aceptar cargar el calamar de ser el chavista de la partida. ¿Qué va a pasar con AD? Con Acción Democrática se quedará vía tribunales el dirigente que acepte participar en la farsa electoral del chavismo. Vía tribunales, vía del más importante tribunal del país, ya él es el encargado del partido. Así es. Y tú sabías que en ese Tribunal Supremo hay 2 magistrados adecos que no han renunciado. Pero eso, ¿qué me dices con eso? Que si ese tribunal es ilegítimo porque esos magistrados no han renunciado. Entonces hay demasiadas señales. Ahora lo que yo te voy a decir es una cosa que... No, pero yo te una cosa a tu favor, una cosa que yo me he preguntado, ni en contra ni a favor de Ramos Alú, es que por qué a María Corina Machado, ya que lo mencionaste, y a Antonio Ledesma, ya que lo mencionaste, por citarte 2 de los perseguidos, ¿ok? Los han perseguido, uno tiene que estar en el exilio y el otro no puede salir del país, pero le cayeron hasta golpes, la sacaron del Congreso y demás, y a Ramos Alú no le han hecho nada. Cosa que a Bernabé Gutiérrez sí, porque le quitaron el triunfo electoral en su pequeña tierra, en su... Bueno, triunfo electoral que no fue tal, porque todo el que conoce a Bernabé Gutiérrez sabe que es un delincuente electoral. O sea, eso yo estoy perfectamente claro. Ahora, la conclusión con el tema de Napoleón, yo lo conversaba esta mañana con un dirigente que no voy a mencionar, que yo decía, ¿cómo es posible que cuando se planteó una rebelión en contra de Ramos Alú para quitarle el control del partido por estar entregado al régimen, todo el mundo se cuadró con Henry? Pero hoy, cuando la rebelión es para quitarle el partido a Henry, para seguir con el régimen, los tipos se van y se suman a la rebelión. O sea, estamos hablando de un partido que es la negación de sí mismo. Estamos hablando de una gente que perdió el pudor, que perdió inclusive la conciencia histórica del partido al cual pertenecen. Por eso es que te digo, mi planteamiento con AD es que gane el peor, que terminen de desaparecer. Porque es que son una vergüenza, inclusive, desde el punto de vista histórico. Cuando los historiadores revisen eso, dentro de 50 años, van a decir, esta gente no merece una página en un libro de historia. Ok, ya que mencionaste también al PSOE, podríamos decir lo mismo del PSOE. Con Zapatero y con Pedro Sánchez, el PSOE perdió el pudor. Sí. Lo que coincide el PSOE con Acción Democrática es que los dos son de izquierda y las bases de los dos vienen exactamente del marxismo. Así es, así es. Y no solamente eso, ambos están inscritos en la Internacional Socialista, ambos activan conjuntamente en iniciativas internacionales de solidaridad con regímenes que son abiertamente dictatoriales. Hasta antier nomás el Partido Sandinista seguía formando parte, el movimiento sandinista seguía formando parte de ese partido. Entonces allí hay una cantidad de cosas donde tú te das cuenta, la gente tiene derecho a ser de izquierda. La gente tiene derecho a ser de derecha. A lo que no tienen derecho, ni el que sea de izquierda ni el que sea de derecha, es a quitarme mis libertades. Bueno, de hecho, el venezolano, por lo menos el que votaba, era de izquierda o es de izquierda en el fondo, sí, aunque ahora lo niegue. Oye, el que votaba... Aunque ahora se desviva por Trump. Votaban por los candidatos de izquierda. Y cuando las pocas veces que ganó Copey, ganó la primera vez, ¿no? Porque se dividió Acción Democrática. Y por eso ganó. La única vez que Caldera, que ya no está en Copey, es cuando Caldera es reelegido, que lo reeligen sin el apoyo de Copey. Claro, pero Copey no era un partido de derechas. Bueno, Tampoco. De hecho, el propio Rafael Caldera
en el cierre de su campaña de la primera candidatura, declaró a COPEI como un partido de centro izquierda, y lo era. La democracia cristiana no es, los socialcristianos no son de derecha. Y en Venezuela les hubiese ido muy mal si se declararan de derecha. Entonces, por eso te iba a decir, entonces ahora están descubriendo los copellanos que no eran de centro derecha, sino también izquierdistas. Claro, pero es que nunca lo ocultaron, nunca lo ocultaron. No, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que en COPEI hay algo que decir allí, que en COPEI sí había tendencias internas, y si había gente que estaba un poquito más a la izquierda, había gente que estaba un poquito más a la derecha, había una gente que era del Opus Dei, y había una gente que era jesuita. O sea, eso sí, eso en COPEI sí existió, como existió en el MAS. Lo que pasa es que lamentablemente, y eso es un mal venezolano, el venezolano no ha entendido el tema del respeto a la opinión ajena cuando hace política. O sea, no hay manera de que una persona respete que dentro del mismo partido un compañero pueda estar en desacuerdo con él. La libertad del voto es una cosa, el voto conciencia, ¿tú te acuerdas del voto conciencia? Es una cosa prohibida en los partidos. Usted tenía que votar por la línea del partido porque si no usted era un traidor. Y eso tú ves en democracias avanzadas, como en los Estados Unidos, como un senador republicano decide que no va a votar a favor de la ley del aborto porque él es antiabortista y punto. Porque él es evangélico y se acabó. Y se le entiende. O por el mismo candidato de su partido como Ileana Ros-Lehtinen dijo abiertamente que ya no iba a votar por Trump. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero bueno, no, en Venezuela la expulsan. Tenemos 9 minutos. ¿Ok? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Y cómo analizas sobre todo lo que está pasando con Alessa? Mira, aunque pueda sonar truculento, yo creo, Napoleón, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que lo que está ocurriendo en las guerras internas del PSUV, que están al rojo vivo, lo que pasa es que no nos deja verlo el humo opositor. Las peleas internas en la oposición falsaria y prostibularia, todo eso tiene una razón de ser, y es el coletazo, los efectos colaterales de las sanciones de los Estados Unidos. Porque es mentira si uno asume que esa oposición no es inepta, sino parte del régimen y colaboradora del régimen. Es obvio que el testaferro del régimen también le guarda real a esa posición, que el financista del régimen también financia esa posición, que el que le lava dinero a uno le lava dinero al otro. Cuando empiezan a endurecerse las sanciones, cuando empiezan a confiscar plata, a cerrar cuentas, a parar el flujo de dinero, a cerrar el camino para el tráfico de drogas, etcétera, empiezan estas reyertas con muertos, heridos, amputados, con sangre en el piso, con gente gritando, con huérfanos y todo lo demás. Entonces uno dice, bueno, ¿y de cuándo acá Tarek William Saab le dio por meterse contra los tupamaros? ¿De cuándo acá a un tupamaro lo pueden acusar en Venezuela en el régimen chavista del cual han formado parte desde siempre de asesinos? Pero si precisamente por ser asesinos es que están en el chavismo es una banda de asesinos. ¿De dónde sale esto que un Bernabé Gutiérrez que tiene 19 años, mira, que se dice fácil, 19 años de secretario de organización de un partido, decide alzarse contra el secretario general que tiene 17 años por una discusión electoral, cuando los dos piensan exactamente lo mismo? ¿Cómo es eso que hay una pelea interna dentro de los partidos del G4 porque hay unos que están de acuerdo con que Guaidó haga esto y otros no? ¿Cómo es eso que hay un Falcón peleándose por allá y se creó la mesita y todo eso? Los reales. Y la caída de Alex Saab puede demostrar eso. Y por eso es que hay tan nerviosismo. Porque la caída de ese sujeto puede demostrar que en efecto las cloacas que conectan a la oposición con el chavismo son lo suficientemente pestilentes como para que la verdad pueda tumbar. Mira, la verdad puede tumbar un gobierno, la mentira no. O sea, no hay una mentira con la que se haya podido tumbar un gobierno. La verdad es sí. Cuando sale una verdad al aire, esa verdad puede tumbar un régimen, puede tumbar un gobierno. Y en este caso, desde hace bastante rato, muchísima gente repetía la famosa frase: para que caiga el chavismo, tiene que caer primero la falsa oposición. Mira, yo creo que están empezando a caerse. Y creo que se van a caer juntos.
porque esta fase de putrefacción vomitiva en la que estos tipos andan no es casual. Eso es por el dinero, Napoleón. Esta gente estaba movida por los negocios que le dejaban caer, los negocios petroleros, los contratos con el gobierno, el dineral que hicieron con la misión vivienda, el dineral que están haciendo con el arco minero, donde hasta Zapatero ha sido señalado de tener el control de una mina y las rentas de la misma, y no por mí, no por ti, no por un opositor, por Piedad Córdoba. Y Piedad Córdoba parece señalada de una sociedad con este señor Alex Saab. Es que estamos hablando de un entramado lo suficientemente sucio, lo suficientemente profundo. Entonces, el tema de que un tipo como Zapatero esté en Venezuela haciendo unas labores de cabronería internacional gracias a las rentas que le da una mina, ¿cómo deja eso a los opositores que se han sentado con Zapatero? Por favor. O sea, que es una cosa que lo que termina es dando asco y dejando al descubierto que lo que han hecho con Venezuela estos años es peor que lo que dicen los promotores de la leyenda negra del saqueo a las Américas por parte de los conquistadores. Yo creo que la forma como han tratado a Venezuela estos 22 años, todos estos personajes nacionales e internacionales han visto a Venezuela como un botín. Han hecho lo que les ha dado la gana. Se han llevado todo lo que han querido. El tema de Alex Saab, chicos, es una cosa, porque estamos hablando de un tipo que traficó con el hambre. La gente que está comiendo de la basura en Venezuela está comiendo la basura por culpa de gente como Alex Saab. Ese tipo no tiene perdón de Dios, ¿vale? Un tipo que importaba basura de color blanco y la hacía pasar por leche. O sea, estamos hablando de un delincuente de esa categoría, chicos. Estamos hablando de un matón, de un asesino. Porque aquel tema, Napoleón, que se repetía mucho de que, bueno, que en Venezuela no se castigaba la corrupción porque al fin y al cabo la corrupción no mata. No, el chavismo nos demostró que sí. La corrupción mata, y mata bastante, y mata muchísima gente. Estas denuncias, que son ya varias, la más reciente, la de Gaby Arellano, a los jóvenes partidos venezolanos, ¿tiene algo que ver con lo que estás diciendo o por qué son estas renuncias? Estoy convencido de eso, Napoleón. Estoy convencido de eso porque el tema del dinero, el tema de que haya unos personajes intocables en los partidos, de que haya además de eso cosas que son evidentes. No hay que ser periodista de investigación para darse cuenta de cuando un dirigente ha cambiado su ritmo y su tren y su modo de vida desde que llegó a la política. Unos dirigentes estudiantiles que uno vio en chancleta, haciendo campaña en la universidad con pan con mortadela, pidiendo para hacer una pancarta de papel bond y marcador. Y los veo con zapatos Ferragamo y viviendo en Nueva York. Okay. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ok, y entonces los que te estamos viendo, ¿qué podemos hacer? Mira, estamos obligados a entender que la labor de nosotros es rescatar nuestro país. Nosotros necesitamos, yo siento que nosotros necesitamos que la República de Venezuela sea restaurada. Nosotros necesitamos tener un país libre y una democracia, y tenemos que entender que eso no lo vamos a lograr con los caminos electoralistas a los que esta gente nos ha ido llevando. Además de eso, creo, y en este momento es algo que por supuesto no tengo pruebas, y tengo que decir que es algo que creo, ¿no? No es una certeza, no lo he investigado, pero yo creo que los Estados Unidos tienen el deber, y la comunidad internacional tiene el deber, sobre todo los países vecinos de Venezuela, de entender que esa enfermedad que es el chavismo es una enfermedad infectocontagiosa, que el chavirus es peor que el coronavirus, porque no tiene vacuna, y la expansión ha sido visible, y los daños han sido visibles, y todos esos venezolanos que están en la indigencia en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Brasil, esos no son extraterrestres, esos no bajaron del platillo volador, eso los mandó Chávez y Maduro, fueron los que mandaron eso. Y si no se detiene lo que ocurre en Venezuela, y la única forma de detenerlo es por la fuerza, no vamos a lograr que América Latina, que el continente tenga paz en algún momento. Aquí se han hecho la vista gorda con Haití durante toda la vida. El asunto es que Haití es una pequeña isla que no tiene 30 millones de habitantes como lo tiene Venezuela. Y ese es el grave problema que tenemos aquí. Que estamos hablando de una situación que se puede ir de las manos de todo el continente. Okay, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos que esperar una intervención armada. No tenemos que esperar. Déjame hablar.
cuando Trump dijo, nosotros no tenemos por qué ser la policía del mundo. Claro, tiene razón en parte y no la tiene en parte también, porque si no son la policía de Occidente, mientras Rusia y China son las dictaduras del Oriente, primero Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia mundial porque tiene que ser policía, aunque no nos guste cuando está en contra de nosotros y nos ponen dictadores de extrema derecha, como lo hicieron en los años 50 en buena parte de Centroamérica y Suramérica en los 60. Pero entonces no puede ser primera potencia mundial. No pueden ser el policía del mundo. ¿Qué debemos hacer nosotros, lo que te estamos viendo, y tú, según lo que has hablado? Tenemos que seguir repitiendo esa verdad. Tenemos que seguir repitiendo la verdad, Napoleón. Es que no se trata de que sean policías del mundo. Se trata de que ellos tienen el enemigo dentro. Se trata de que ellos tienen el problema dentro de su frontera. Es que lo tiene Brasil, lo tiene Colombia, lo tiene Ecuador, lo tiene Perú, lo tiene Chile, lo tienen todos los países de la región y lo tienen los Estados Unidos también. Porque a menos que los Estados Unidos quiera, y en particular Donald Trump prefiera que se diga que el gobierno interino, que el invento del gobierno interino es para Trump lo que vaya de cochino fue para Kennedy. La chapuza internacional más grande que se haya visto en la política exterior de los Estados Unidos en la historia. Yo no creo que lo piense así, pero más allá de todo eso, ¿qué debería hacer el venezolano? Pero el venezolano tiene que retirarle el apoyo a todo aquel que lo engañe diciéndole que de esto vamos a salir con pactos y negociaciones. Porque para empezar, no es que uno tenga la verdad en las manos, es que lo ha demostrado los hechos. Que no se puede, que no es la vía, que no se puede lograr, porque estás hablando con unos delincuentes. Tú nos estás diciendo que crees que el gobierno interino sigue en la etapa de los pactos y las negociaciones y que no, como lo ha dicho varias veces ya el presidente interino, no hay elecciones, no hay más pactos, no hay más diálogos, ya se demostró que por ahí no va a salir el narcorrégimen. Nos estás diciendo que eso es mentira lo que está diciendo. Bueno, pero es que una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que haga. Y ellos estaban en un comité de postulaciones donde había representantes de los partidos del G4 y el PSUV. Ellos estaban en ese comité de postulaciones. Ellos querían evitar lo inevitable. Ellos querían nombrar un CNE junto al chavismo. Que lo querían hacer a su manera es otra cosa, pero eso era, ellos querían pactar ese CNE, que no lo lograron otra vez. ¿Por qué? Porque están negociando con unos malandros. Ellos pactaron el que le llegaron unos recursos a través de la Organización Panamericana de la Salud al gobierno de Nicolás Maduro y que para atender la crisis del virus chino en Venezuela. O sea, que lo han seguido haciendo. Ahora, que bueno, que sea por razones extremas, que lo intentamos, que fue la última vez, que no tenemos otra vía, que no tenemos armas, que no bueno, tú puedes poner la excusa que quieras, pero no nos engañen. No nos digan que no lo están haciendo porque lo están haciendo y está a la vista. Y lo que está a la vista no necesita anteojos. Daniel, muchas gracias. Gracias a ti, Napoleón. Estamos pendientes con un programa de fin de semana de música que por favor coincidimos mayormente. Un abrazo entonces, ¿sí? Y gracias por todo lo que estás haciendo. Ya te he dicho varias veces que te pongas en los créditos porque eso te debe llevar horas ponerle las imágenes a nuestro programa de fin de semana. Y digo nuestro porque tú estás metido en el programa La Historia Fabulada. Es una maravillosa, es la mejor tarea que tengo ahora, lo relacionado a La Historia Fabulada. Es una maravilla. Corten los créditos, ¿ok? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hasta luego, pues. Nos vemos. Chao.